¿Estás con compu? Sí, porque yo el Zoom entro perfectamente bien, pero no me lo acepta mi tablet. Yo hoy como no tenía camarita en el otro, estoy con el teléfono. Yo también estoy con el teléfono. ¿Qué va a hacer? Nos vamos adaptando a todo, ¿no es cierto? Bueno. Sí, cómo no. Yo estoy con el nombre de mi hija porque no sé qué pasó y me cambió de nombre. Bueno, por lo menos es una señora, pero pasa en las mejores familias, porque la otra vez yo estaba en esa reunión internacional y también por ahí había un señor con el nombre de la esposa. Ah, bueno. Todos compartimos, claro. Está bien, está bien. Sí, En la nos vamos, internacional, ¿vos hablás la que viene de Moria Center? No, la que estuve es una que es de la Federación Bíblica. La de Moriá sí, estuve también en la de arqueología, me gustó mucho. Muy buena esa. La Semana Sí. de los Rollos ya la hice la otra vez. Sí. Sí, pero ahora va a sí. haber otra, ahora creo que va a haber otra cosa de arqueología. Sí, pero no sé si será gratis, ¿no? Hay una que viene gratis, hay otra que no. Y bueno, danos el dato entonces, Cookie, así nos anotamos en la gratis. Pero lo que pasa es que los costos son muy baratos para el que no tiene peso argentino. Claro. Porque esto de ser fundador del college de allá del Moriah Center, yo le digo center, me olvido de que primero es Moriah International Center, termina siendo el platino $500, el otro son 300, y si sos ahora fundador son $200, pero para nosotros es una barbaridad. Es una fortuna. Sí, para nosotros sí. Bien, claro. Yo después voy a sociabilizar una invitación que mandó René Krieger, que es el pastor luterano que es profesor, bueno, era profesor de la UCA, ahora se jubiló, que va a hablar de los rollos de Qumran, y ese sale $10. Es en noviembre. Mira. Así que lo voy a publicar después. No lo puse todavía porque... Hola, Mire, hola. En la publicación que pasaron los de Horowitz dijeron que este grupo, un curso que va a haber es gratis. Dos fechas, pero no me acuerdo. Después las busco en el teléfono y se las mando. Me parece que era el 18 de octubre. No, el 19. Del 19. Lo vi en Instagram, pero después cuando me quise anotar gratis se desapareció, así que no pude. Del 19 al 24 de octubre. Y el 24, sí. Chicas, calculen que lo que es dólar, calculen el doble, porque después si pagás con la tarjeta te cobran el 35 más otro nuevo impuesto, así que calculen 20 más o menos. Claro. Sí, no es momento para andar haciendo mucho curso en el exterior. Bueno, pero también ahora, Hola, ¿cómo está? Va a haber una charla sobre el Islam. Ahí se nos congeló Marta. Ah, sí, también. Hay una charla sobre el Islam también gratis. Bueno, pasanos el dato, Ali. En esa hay que anotarse, ¿eh? Pero bueno, pasanos el dato Claudia, para anotarnos. Claudia, querida, todas esas cosas están en los grupos. Claro, están, hay que leer el grupo. Sí, eso es lo que yo no sé en cuál, si Apocalipsis. No, generalmente en WAC y en Apocalipsis están. Sí, ahora tenemos 3 grupos nosotros. Sí, ya sé. Ahí ya somos 21. Y poca lectura, mucho grupo y poca lectura. Sí. Ahora ya somos 21 personas. Sí. Somos 21, así que son las 7 menos 1 minuto, así que dentro de un ratito ya vamos a estar empezando. El tema de hoy es guardar en el corazón, nada menos. Nada menos. Vamos a ver qué nos quiere decir la escritura con esa expresión. Cuando empieces, ponemos todos los micrófonos en silencio.
Sí, por supuesto. A las 5 Esta podemos empezar, ¿no, Ana? Así damos un tiempito para que se vayan incorporando y charlamos un poco. Sí, cómo no. Ahí ya sé que hay alguien de Villa del Parque, otra persona de Mendoza, los que quieran ir poniendo, de dónde son, es muy lindo, así, hermanarnos. Sí. Marta Poyacina fue mi profesora de investigación operativa en los años 90. Así que es un honor que investigación ella esté operativa. acá. Sí. Que Claudia, está llamando a Claudia, que yo más o menos a las 8:15 lo voy a llamar desde mi celular. Es para un trabajo. Hurlingham, Ituzaingó. Castelar. Yo soy amiga de la señora, así que por eso tengo el teléfono. Bueno, Del Tigre, nos visitan también, qué lindo día habrá sido hoy por allá. Zárate lo mismo, el sol y el río, qué maravilla. Castelar. ¿Quién es esa que tiene el espejo y se ve el espejo? no, puede ser que sea yo. Yo tengo un espejo atrás mío, dorada hoja, y eso es lo que están viendo ustedes. Sí. ¿Por qué te Lo que pasa es que me fuiste? habían llamado recién al celular por otro tema y llamé desde el de línea, no me interrumpan y poder estar en la clase. Acá Muy tenemos bien. a Nair, que viene de La Matanza, a Vivi de Castelar, creo que a esa Vivi la conozco. Sí. ¿No? Sí. Está medio así, debe ser la de catequesis. Sí, hola Pero no a todas, ve- chicas. Soy Vivi de Sí, Castelar y Vivi, de Catequesis. de Pompeya, No tengo de cámara catequesis. hoy, lo que pasa. Pero bueno, acá estoy. Buenas tardes. Por eso no te vimos. Bueno, no hay problema. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Buenas a todas tardes. las que conozco, que Hola son un tesoro, montón. ¿cómo va? Todo bien. Yo ya corto Bueno, el me micrófono. alegro. Ana, ¿Qué tal, Ali? Qué linda que se te ve, Ali. oh, por favor, terminé todavía lavando todo el día, porque mi hijo por suerte fue a la casa, pudo ir esta vez a Entre Ríos, a su casa de Villa Parnasito, y me trajo toda la ropa de 7 meses. Qué Estaba en linda, el- qué alegría. Y se les rompió el lavarropa, entonces Ah. mamá se convirtió en un lavarrap. Bueno, sí, está bien, está perfecto. Lo peor de todo, que uno como mamá está contenta que los hijos se acuerden de uno. Entonces hace ¡pum! Y que te den trabajo extra también. Claro, porque somos masoquistas, ¿viste? Sí, ¡Qué sí, un suerte! poco sí, mi amor. Sí, nene, claro, Suerte sí, para Hola, nene, Gladys. déjalo acá. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Siempre uno dice que sí, nunca uno dice que no. Hola, Claro. ¿cómo te va Exacto. tanto tiempo? Gladys, Claudia Berreteaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien. Bueno, me alegro de verte después de todo tiempo. ¿Las Gracias. misioneras de Morón son? Sí, de Morón. Las misioneras, ¿no? ¿Sabés una cosa, Ana María, que también estamos haciendo? Es ¿Qué un están curso haciendo? con Dante Musia de Sion, de la escuela de Sion, sobre los arcángeles. Pero los arcángeles de la Biblia. ¿Viste? Mirá qué interesante. Muy bueno Y estuvo. hermoso. Y No después voy a hicimos... preguntar nada porque me van a decir que miro el grupo. Entonces, para que rete no digo nada. Ese estuvo en Apocalipsis, porque la que invitó fue Vivi de Apocalipsis. Ah, Bueno,
Bueno, eso por no vernos. Nosotros, ¿Estamos adelantados? nosotros nos enganchamos, no te das una idea. Y otro que hizo el mes pasado, creo que fue Tras las huellas del Mesías, hasta llegar al templo. Hermoso, hermoso, hermoso. Qué lindo. La verdad que estamos súper enganchados. Estamos para una pandemia más larga, ¿eh? No, por favor. No, gracias, no, gracias. Ya esta es suficientemente larga, por favor, Lo que no. pasa es que con tanto Zoom, las cervicales, Dios me libre, un espanto. Duelen muchísimo, ¿ustedes no? Ay, No, sí, A mí sí. A mí No, terriblemente. a mí no me duele. Bueno, y Ana que vive en un Zoom, porque Ana no vive en la casa de ella, vive en un Zoom. Pero por ahí Ana está acostumbrada. Por eso le Claro. pregunto, pero no la veo. No, Estoy yo tampoco. porque estoy con el teléfono, Ah, entonces me ven un rato y otro rato no. yo te Porque en preguntaba, la compu me había quedado sin... yo te en la compu preguntaba me si quedé el sin Zoom, camarita. yo te preguntaba si el Zoom no te da dolor de cervicales. No, sí, me duele toda la espalda. Ah, bueno. Mucho tiempo en la computadora, claro. Terrible, terrible. Sí. Pero vos Igual vivís en el Zoom. mañana me pienso ir a Castelar. Ah, qué En el bien. Zoom. Bien, bien. Te esperamos. Me voy a... Es el grupo, claro. Te esperamos, te esperamos. Mañana me tomo un Zoom 18:30, a Castelar. 18:30. Sí, 18:30. Tenés razón. Qué Sí. bueno, qué bueno. Si ¿Qué les tema tenemos parece, mañana? podríamos empezar, ¿no? Y ya podríamos. Sí. ¿Cuántos somos? Somos 28. 28. Bueno, Ahí llegaron Liliana Benavides. Mirá, están haciendo el retiro de Semana Santa y también es lindo. Es otra oferta muy interesante. sí. Me voy a buscar Bueno, la Biblia. Busquemos las Biblias, el lápiz, el papel. Sí. Vamos acallando el espíritu para ponernos ¿En Lucas? en derredor. ¿Eh? ¿En Lucas? Sí, En Lucas, Hoy capítulo 2, versículo del 1 al 20. nos va a guiar Graciela. Gracias. Nos vamos a dejar llevar por las manos de Graciela. Bueno. Yo recé mucho para que no sean mis manos, que sea el Espíritu Santo el que hable. Sí, el Espíritu Santo que obra en vos. Que hace maravillas. Sí. Así que bueno. Silencio a todos. ¿Sí? Vamos. Ahí Chao. voy. Ya va, aguarden. Sí. Ay, esperen. Se me fue acá la pantalla. Los participantes, acá está. Silenciar a todos, ahí está. Bueno. Comparto pantalla. Comparto con sonido. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Ya la tienen compartida? ¿Sí? Bueno. Se ve perfecto, Graciela. Bueno, perfecto. Bueno. Para que Dios obre maravillas en esta lectura orante, vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a rezar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y para entrar
un poquito más en clima de oración, en el tema que hoy vamos a meditar, vamos a escuchar esta canción de la hermana Glenda, que se llama Guardabas en tu corazón. Bueno, ahora le vamos a pedir a Roberto que proclame la palabra de Dios ya puestos en presencia de él. Leemos Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse en su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo,
contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que lo escuchaban quedaron admirados por de qué decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a traer a la memoria lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos y meditamos a María en el relato de la Anunciación y en el relato de la Visitación. Vimos qué rasgos de discipulado veíamos en ella, que son importantes para que nosotros los tengamos en cuenta. Son la escucha, la disponibilidad, el diálogo, la oración, la entrega, el Espíritu de Dios actúa en ella, la salida, la prisa para llevar la palabra, acercar a otros el amor de Dios, la hospitalidad, el gozo, el servicio. Así que bueno, partimos de todo esto. Esto también María lo iba guardando en su corazón, ¿sí? Después les dejo, les vamos a compartir este PDF, tanto en el grupo de Google Classroom, como en el grupo de formación bíblica. Al final de esta presentación les voy a mostrar, si no están anotados en esos grupos, un mail para que ahí manden una notita y puedan recibir todo este material. Bueno, esto se los dejo para que después ustedes lo profundicen y lo lean tranquilos. O sea, ahora estamos leyendo Lucas capítulo 2 del versículo 1 al versículo 20. Y Ana nos había contado el otro día que había un paralelo entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y vemos que también este relato del nacimiento también lo vemos en Mateo, pero con otro mensaje, ¿no?, que el que nos quiere dar Lucas. Así que bueno, esto se los dejo para que después lo puedan leer tranquilo. Acá les dejo la estructura del capítulo 2. El capítulo 2 tiene 52 versículos, ¿sí? Del versículo 1 al 38, o sea, todo esto se refiere a los primeros días de Jesús. El nacimiento abarca del versículo 1 al versículo 20 del capítulo 2. Después tenemos la circuncisión, la presentación en el templo, la vida oculta de Jesús, y después Jesús a los 12 años cuando es perdido y hallado en el templo. Bueno, sobre este tema vamos digamos, lo vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí? Con el equipo también. Bueno, ahora vamos a hacer una relectura de esta perícopa, ¿no? De Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 20. Y lo vamos a releer teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias en las que se produce el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que le comunica el ángel a los pastores? ¿Y qué reacciones vemos en los personajes? ¿Cuáles son los personajes? Los pastores, los ángeles, está María, está José y está el niño, ¿sí? Bueno, lo vamos a leer. Miren. Acá les dejé recuadrado en distintos colores qué estructura tiene esta perícopa, ¿sí? Bueno, vemos que al comienzo del versículo 1 al versículo 5 tenemos las circunstancias en las que nació Jesús. ¿Dónde nació y cuándo nació? Lucas lo ubica exactamente en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Después tenemos dos versículos donde Lucas nos relata el nacimiento de Jesús. Y después tenemos las reacciones, ¿sí?, de los pastores y de los ángeles ante el nacimiento. Después tenemos la visita de los pastores, y tenemos también qué reacción tiene María ante todo esto que le viene pasando, en muy poco tiempo, ¿no? Y después nuevamente la reacción de los pastores, ¿sí?
Bueno, esto después ustedes también lo van a poder tener y lo van a poder analizar más tranquilos, ¿no? Vamos a ver las circunstancias del nacimiento, ¿sí? Miremos esto que, a ver, lo voy releyendo y vamos comparándolo con este cuadro que armé. Dice, en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Entonces, vemos, digamos, lo más grande, lo macro. Habla de un imperio, habla de un censo para todo el mundo. ¿Qué dice el versículo 2? Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Bueno, es como que, ¿vieron cuando hacemos en el celular que queremos ver más detalle? Bueno, empezamos viendo todo lo que es el imperio y ahora vamos nos vamos como concentrando cada vez en un lugar más chiquitito, ¿sí? Es como que usamos una lupita o los dedos en el celular para ir viendo todo más en detalle. En el versículo 4 nos dice, José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, o sea, dentro de Siria ya nos ubicamos en Nazaret, que me dice que es una ciudad de la región de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David. Bueno, vamos todavía más chiquitito. Bueno, también nos habla de José, o sea, ya el imperio, Siria, Galilea y Judea. Ahora vamos a las personas. Vemos a José, y en el versículo 5 nos dice, para inscribirse con María, su esposa que estaba embarazada. Y hasta llegamos al detalle del seno de María, que estaba embarazada. Entonces vemos como que hay un movimiento de descenso, ¿sí? Vamos a mirar acá un mapita que les preparamos, donde vemos todo el tamaño enorme que tenía el imperio romano, y Jerusalén es una ciudad que está, Belén es una ciudad que está al sur de Jerusalén, más o menos unos 8 kilómetros, ¿sí? Bueno, y acá hice yo también un zoom, y acá vemos la Palestina, ¿sí? Lo que tuvieron que hacer de trayecto José y con María embarazada es desde Nazaret hasta Belén. Ven, acá arriba está Jerusalén, ¿sí? Bueno, y vamos a ver con todo esto que surge. Hay contrastes muy evidentes, que deben tener una razón de ser para que Lucas lo haya puesto. Vemos como contraste que habla de un emperador y luego habla de un niño por nacer, ¿sí? Qué contraste, ¿no? Y después vemos que habla a nivel geográfico del Imperio Romano, y después habla de Nazaret, y se centra sobre todo en Belén, ¿sí? Bueno, vamos a analizar un poquito el contraste entre el emperador y el recién nacido. Miremos, porque no es casual que Lucas haya hablado del emperador. Siempre decimos que cuando analizamos un texto bíblico, ¿no?, en esta primer parte de la lectura orante, nos tenemos que poner en la cabeza de quién escribe y a quién le escribe, y qué mensaje quiere dar, ¿sí? Entonces, bueno, acá vamos a ver que se da esto. ¿Por qué lo nombra Augusto? Lo nombra por esto. En ese momento, el emperador, ¿sí?, era una figura a la que le daban el título de Augustus, o sea, el adorable. En algunos documentos hasta figura como que es el hijo del dios con minúscula, ¿no? Después vemos también que se declaraba que el emperador había sido colmado, ¿no?, como para llevar como para ser el salvador de cada uno de las personas que formaban parte del imperio y de las generaciones futuras. Entonces miremos, lo llamaban adorable al emperador, hijo del dios, lo llamaban salvador, y después también
este Salvador era quien les llevaba su proyecto de paz y de prosperidad a todos los súbditos. Habla de, eso es lo de la paz romana universal, ¿sí? Después también, ¿qué otras cosas hizo el emperador? Unificó los territorios bajo una sola lengua, introdujo un nuevo orden político y económico, y también se lo consideraba benefactor del mundo entero. Entonces, en ese mundo de la antigüedad, ¿sí? El emperador no era, como nosotros ahora entendemos, una figura solo política. En cierta forma también era una figura teológica por todo esto que estamos viendo. Bueno, ahora vamos al otro contraste. Bueno, esto tengámoslos en la mente, guardémoslo, porque después nos vamos a dar cuenta por qué Lucas cita todo esto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a Belén. Hablábamos del imperio, que era grande, y miren lo que dice Miqueas de Belén. Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento, y dice, y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, o sea, podía ser una ciudad cualquiera, no, pero esta ciudad, entre las ciudades, era muy pequeña. ¿Y qué nos quiere decir acá Lucas? Que los acontecimientos decisivos para la salvación no tienen lugar en Roma, que es el centro del poder imperial, sino que tienen lugar en un lugar muy chiquito, ¿sí? ¿Y por qué Belén? Porque Belén es la ciudad donde había nacido el rey David, que, digamos, el Mesías, hay distintas citas del Antiguo Testamento que nos dicen que iba a ser descendiente de David, ¿sí? Entonces, bueno, vamos juntando, ¿no? Un montón de datos que ahora, metiéndonos en la mentalidad de a quien Lucas está escribiendo esto, le está diciendo mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver las circunstancias del nacimiento. Lucas acá nos habla de un censo, nos habla de un gobernador de Siria que es Quirino. Bueno, tenemos que tener en cuenta esto. Lucas no es un historiador. Lucas lo que quiere hacer es narrar la salvación, ¿sí? Lucas, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice que todo lo comprobó exactamente, todo lo que nos dice está comprobado exactamente, pero obviamente con los medios al alcance de esa época. Lucas no contaba de pronto con todos los medios y los métodos históricos que tenemos ahora. ¿Esto por qué lo digo? Leí mucho de este tema, bueno, y hay muchas discrepancias entre los historiadores y los exégetas, con respecto a si, por ejemplo, ¿no? Quirino gobernó en esos años, si realmente hubo un censo o no lo hubo, si en realidad no se trata de que el versículo que habla del censo hay que traducirlo distinto. Otros dicen, Flavio Josefo es un historiador que relata historias de esa época, pero también que a nosotros nos sirve como fuente histórica. Pero algunos también dicen, si Mateo y Lucas citan el nacimiento en esa época y en ese lugar, bueno, quizás el que está equivocado es Flavio. Bueno, hay muchas divergencias. Yo después al final de este PDF les dejo bastante bibliografía. Hay dos libros que este tema lo trabajan bastante. Uno es el de Ratzinger, el de la infancia de Jesús, y otro es el del comentario de Leborati, del Nuevo Testamento. A quien le interesa puede andar más en detalle. Pero bueno, vamos a qué nos quiere decir, a nosotros lo que nos importa y lo que sabemos, que la Biblia a nosotros nos quiere dar un mensaje de salvación. Entonces, ¿en qué nos tenemos que centrar?
en qué nos quiere decir Lucas, qué mensaje nos quiere dar Lucas. Y nosotros vemos acá que el mensaje que nos quiere dar, que Jesús no es un mito, Jesús no nació en un tiempo indeterminado, que Él pertenece a un tiempo que se puede dar con precisión a un entorno geográfico determinado, ¿sí? A la vez, situando el nacimiento de Jesús en contraste con el imperio, también nos está diciendo que esta historia de Dios, de salvación, no es solo para Israel, en realidad es para, digamos, no solo para toda el área, para todo el mundo en el área geográfica, sino también para todos los tiempos. Y también lo que nos quiere decir Lucas es que, más allá de todo, quien maneja, digamos, aunque en esa época se pensaba que el que manejaba todos los hilos de la historia era el emperador, en realidad nos quiere decir quien maneja la historia es Dios, ¿no? Todo lo maneja con su voluntad divina. Bueno, vamos a avanzar. Ya llegamos al versículo 4. Bueno, acá tenemos que reparar en que, en las palabras que les marqué acá, mire, 2 veces nos habla, una vez de la familia de David, y otra vez de la ciudad de David. Bueno, esto era importante, ¿no? Digamos, porque todas las profecías, y todo las profecías, sí, las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a que el Salvador, el Mesías, iba a ser descendiente de David. Entonces, eso es importante. ¿Se acuerdan que el otro día dijo Ana María que Lucas usaba un recurso literario que era la alusión? Bueno, acá vemos que sin citar exactamente en qué lugar del Antiguo Testamento decía que era de la familia de David, para quien lo leía, ¿sí? Ya le venía a la mente el tema de que este era el Mesías, ¿no? Que no era, no era cualquier persona ni nada. Bueno, entonces ya es como que nos vamos introduciendo en ese tema. Bueno, salió de Nazaret y se dirigió a Belén. Bueno, hay 140 kilómetros entre Nazaret y Belén, más o menos llevaba en esa época de 3 a 5 días de viaje. Para algunos Belén es una afirmación teológica, ¿sí? Para poder cumplir las promesas de Miqueas. Pero, como decía antes, Lucas y Mateo lo ponen, que ellos a su vez tienen distintas fuentes de donde sacan la información, lo sitúan en Belén. Entonces, sobre todos estos temas siempre hay algunos exégetas que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero nosotros nos tenemos que centrar en qué mensaje nos quiere dar el evangelista, ¿sí? Bueno, y nos dice, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Bueno, en la Anunciación decía que estaba comprometida. Bueno, ya acá dice que es su esposa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos reparando en pequeños detalles, que nos van hablando un poquito más. Bueno, a ver. Ya vimos cuáles son las circunstancias del nacimiento de Jesús. Ahora vamos al nacimiento de Jesús. Miremos. De 20 versículos, el nacimiento de Jesús ocupa 2 versículos, ¿sí? Bueno, ¿y qué dice? Mientras se encontraban en Belén, o sea, no estaban de camino y pasaron por Belén y allí nació Jesús, estaban en Belén. Le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Bueno, acá la acción, la protagonista de la acción es María, en estos versículos del nacimiento. ¿Sí? ¿Esto por qué lo digo? Porque si uno lee el nacimiento en Mateo, vemos que se centra en José, ¿sí? Pero acá el centro es María. Bueno, y dio a luz a su hijo primogénito.
decir que un hijo es primogénito no tiene el mismo sentido de lo que hoy entendemos. En esa época, hijo primogénito es el que continúa la estirpe y recibirá, tiene derecho a la doble herencia, ¿sí? Bueno, después si quieren pueden leer estas citas, ¿sí? Donde hay, digamos, donde acá, por ejemplo, la del Éxodo de estas es la más importante. Y las otras dos también, pero bueno, esta es donde a Moisés Dios le da ese mandato, ¿sí? Bueno, el tema de los pañales, ¿por qué es importante? Miren esta cita que recuerda a Salomón en el libro de la sabiduría. Miren lo que dice. Dice, fui criado entre pañales y en medio de cuidados, porque ningún rey comenzó a vivir de otra manera. La entrada en la vida es la misma para todos, y también es igual la salida. O sea, a alguien que escuchaba de esa época pañales, le venía, ¿sí? Le venía esta cita del libro de la sabiduría. Entonces, ¿a qué alude? A la condición humana de Jesús y también a la condición real, porque esto que leímos se aplica a Salomón, al rey Salomón. Miren todas las cositas que fuimos descubriendo, analizando palabra por palabra, ¿no? Y viendo qué significa en esa época, ¿no? ¿Qué significaba en esa época? Vamos a ver cómo eran las casas de la época, sobre todo por eso que dice no había lugar en el albergue. Bueno, las casas, ¿sí? En esa época tenían una sala familiar, ¿sí? Ellos entraban por esta puerta, subían las escaleras y tenían la sala familiar. Pero el establo lo tenían como parte de la casa. ¿Esto por qué? Digamos, les servía de calefacción el tema de los animales y a la vez, al tenerlos guardados en este establo dentro de su casa, se aseguraban que no les robaran el ganado. Entonces, ¿y qué hacían en estos pesebres? Bueno, les ponían, por ejemplo, paja o forraje para que pudieran comer los animales, ¿sí? Durante la noche. Y después podían tener adosadas estas casas una habitación de invitados, que se llama catalima, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque durante el Evangelio de Lucas se usan varias palabras para significar habitaciones, lugares de reunión, ¿no? Pero bueno, esta es catalima, ¿sí? Bueno, y eso es importante porque, como vamos a ver, dice, no había lugar en el albergue, donde dice, no había lugar en el catalima, claro, acá no había lugar. Entonces, ¿qué pasó? Les dieron lugar en esta zona, ¿no? Digamos, en la sala familiar. Y lo acostaron a Jesús en este pesebre, que era el lugar, bueno, después vamos a ahondar un poquito más en esto, donde era el lugar donde comían los animales a la noche. Bueno, esta es vista de frente la casa, ¿no? Y esto de arriba. Bueno, y nos vamos de viaje. Vamos a ver la iglesia de la Natividad. Si Ana quiere agregar algo de esto, porque ella me facilitó las fotos. Después miren, acá es donde se entra al lugar de nacimiento de Jesús. Miren, para poder entrar hay que agacharse. Sí, hay que hacerse chiquito. Qué símbolo, ¿no? Acá vemos que donde está esta estrella de plata, está señalizado donde nació Jesús. Y ahí hay una inscripción que dice, aquí Jesucristo nació de la Virgen María. ¿Sí? Vemos también cómo eran las cuevas de los pastores en esa época, ¿sí? ¿Ven? Y esto es el pesebre, ese lugar donde le ponían la paja o la comida a los animales de esa época, ¿sí? Bueno, y miren esto, investigando encontré lo siguiente, que me pareció también muy como sugestivo, dice,
en el nacimiento Jesús yace en el pesebre, quien se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan del cielo, como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser persona humana. Es el alimento que da al hombre la vida verdadera, la vida eterna. Entonces el pesebre es una referencia, en cierta forma también, a la mesa que Dios nos prepara con su Hijo Jesús, ¿sí? Esto me dejó pensando también bastante. Y después, cuando dice, no había lugar para ellos en el albergue, me vienen a la mente otros pasajes del Nuevo Testamento, que me hacen, como que me resuenan como diciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este de Juan que dice, vino a su casa y los suyos no lo recibieron, refiriéndose a Jesús. Y dice Mateo, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ya pasamos a las reacciones, ¿sí? Vamos a ver el versículo 8. Dice, en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. Los primeros en recibir el anuncio del Mesías no son las autoridades políticas, las autoridades religiosas del pueblo de Israel, sino los pastores. En la literatura bíblica, o sea, en la Biblia, los pastores están asociados a la forma de actuar de Dios. Los patriarcas fueron pastores, como también lo fue el rey David. Pero en Israel no eran bien vistos, ¿sí? Se los consideraba como gente miserable que estaba fuera de la ley, pero bueno, están esas dos visiones, ¿sí? Que tenían las personas de ese tiempo. Bueno, y acá les dejo, para que después puedan leer tranquilos, cómo lo eligen a David como rey, siendo un pastorcito, ¿no? Y después les dejo también esta cita en la que dice que Miqueas anuncia que de Belén habría de salir el que un día apacentaría al pueblo de Israel. ¿Vieron cómo todo converge a lo que Lucas nos alude como citas del Antiguo Testamento, o como lo que en esa época, la gente tenía en su mente, como lo que hablamos del emperador, ¿sí? Bueno, todo eso es muy interesante, porque uno es como que le puede sacar más el jugo, ¿no? Cuando uno medita, todo esta perícopa, ¿no? Y pensemos también en María, ¿no? Todo esto que nosotros estamos diciendo, todo esto también estaba en la cabeza de María, ¿sí? Y era bastante, o sea, como impresionante todo esto que estaba pasando. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de que hay un género literario que es el anuncio del nacimiento? Yo con este género literario yo sé que la persona que va a nacer es una persona importante. Vamos a ver de estas, cómo se van dando toda esta estructura en el anuncio del nacimiento. Aparece un ángel. Entonces vemos en el versículo 9 que dice, de pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. El otro paso, ¿se acuerdan que era respuesta con asombro, turbación de quien recibe el anuncio? Dice, bueno, en el versículo 9, en la segunda parte dice, ellos sintieron un gran temor. Vemos que hay palabras tranquilizadoras de los ángeles, después se anuncia el nacimiento del niño, después se describe el rol del futuro niño, y después se ofrece un signo como confirmación. Bueno. Avanzamos y vemos el versículo 9, que dice, de pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz.
ellos sintieron un gran temor. Bueno, ¿por qué los pastores? Bueno, puede ser, hay muchas teorías, muchos exégetas que tienen distinta visión de este tema. Algunos dicen, y bueno, era porque donde nació era un lugar donde había pastores. Puede ser porque los pastores vivieron cerca del acontecimiento que estábamos viendo. Bueno, y esto ya todo vayamos escuchándolo, y todo esto nos va a resonar también cuando hagamos la meditación, después más tarde. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de Jesús como para que sentirnos invitados, ¿no?, a este acontecimiento? Después Jesús también es digamos, ¿por qué pastores? Porque Jesús bendice a los pobres y a las almas sencillas, y ellos sí eran almas sencillas, y eran como marginados en esa sociedad. Y después, porque a los pastores también apuntaban las profecías y el Antiguo Testamento, ¿sí? Como lo vimos antes. ¿Y por qué anuncia un ángel? Y porque es la manera que Dios tiene de hablar en la Biblia. Bueno, después nos habla de la gloria del Señor, nos habla que los envolvió con su luz. Bueno, todo esto de la gloria del Señor es como una manifestación luminosa de Dios a su pueblo. Y vemos que todas las acciones redentoras de Dios, muchas de las acciones redentoras de Dios, se asocian a esta presencia divina. Acá sí les anoté, no lo leo ahora porque estamos un poco ajustados con los tiempos, pero lean esta cita de Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 2 y versículo del 5 al 6, está buenísima, porque van a ver cómo hace alusión a todo esto que dice, la gloria del Señor los envolvió con su luz, está buenísimo. Y el temor no es el miedo que nosotros entendemos, es un asombro, es una referencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Son esas palabras tranquilizadoras que dan los ángeles, que bueno, después vamos a ver cuál es esa buena noticia. Otra cosa, en esa época, ¿sí?, del Imperio Romano, ¿qué se entendía por buena noticia? Bueno, cuando llegaba un nuevo emperador, se decía que eso era una buena noticia. Entonces, vayamos asociando, ¿no? ¿Qué nos estarán queriendo decir con que esto también es una buena noticia? ¿Qué rey vendrá? ¿Sí? ¿Qué época de paz vendrá? ¿Sí? Y vamos al versículo 11, donde nos dice, hoy en la ciudad de David, vuelve a decir David, para reafirmar la descendencia davídica del Mesías, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Salvador, Mesías y Señor, acá, bueno, se los explico, después lo leen más tranquilos. Bueno, resumen la misión de Jesús, ¿sí? Resumen la misión de Jesús. Y acá vemos que el ángel es quien evangeliza y proclama este querigma pascual, que Jesús vino para salvarnos, ¿sí? Entonces, vemos esto. Bueno, vamos a lo que sigue. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vieron que siempre en estos anuncios de nacimiento se ofrece un signo como confirmación. Bueno, en los versículos 13 y 14 dice, y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por él. Bueno, vemos que hay un ambiente litúrgico, ¿sí?, en torno a ese nacimiento. Y en ese ambiente litúrgico se presenta cuál es el proyecto de Dios para el mundo. El proyecto de Dios es darle gloria a Dios y paz en la tierra, ¿sí?
en esa época, pensemos que estaba el concepto de paz romana, y esta es la paz mesiánica, ¿sí? Miremos lo que dice Jesús en Juan 14:27, dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman, ¿sí? Y después, acá habla de los hombres amados por Dios. Paz a los hombres amados por Dios. No dice a los hombres que aman a Dios, es al revés, a los hombres amados por Dios, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver al anuncio que hacen los pastores. Vamos a ver los verbos de movimiento. A ver, son verbos, a ver, de los pastores, respecto de los pastores. Dice, vayamos, veamos, se decían, fueron rápidamente, contaron, ¿sí? Son todos verbos de movimiento. Y también podemos ver que hay un itinerario de fe de los pastores. Habíamos visto, vemos, por ejemplo, que estuvieron en una actitud de escucha, escucharon a los ángeles y no se quedaron con eso. Fueron en la búsqueda de lo que el ángel les había anunciado. Y buscaron la experiencia personal de ver a Jesús nacido en el pesebre. Y después, ¿qué dice? Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que lo escuchaban quedaron admirados. Y viene el testimonio. Entonces este es un ejemplo también para nosotros, ¿no? Un itinerario de fe que lleva a la búsqueda, al hallazgo, unido a la experiencia personal y al testimonio. Pero sin embargo también Lucas nos presenta otro camino, otro itinerario de fe, que es el de María, que es el de guardar en el corazón, que no se contrapone al de los pastores, porque los dos, ¿qué tienen en común? Que tuvieron una actitud de escucha, ¿sí? Una actitud de escucha, que es muy importante. ¿Y qué nos dice acá? A ver, dice, mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los judíos no entendían por corazón lo que entendemos nosotros. Para ellos, la persona es una unidad, ¿sí? No la dividen como nosotros. Es, digamos, donde podemos decir que es donde el corazón es donde el hombre tiene una actitud comprometida, no en un plano solo racional, sino también con un gesto de escucha y de decisión, que entrega la vida. Y vamos viendo también que a lo largo del Antiguo Testamento se dice cómo el pueblo elegido tiene la obligación de recordar y meditar en su corazón todo lo que Dios hizo en su favor. ¿Pero esto para qué? Para confirmar y profundizar la fe. Si yo sé que Dios hizo algo en favor mío, eso es garantía de que hoy siga haciendo lo mismo. Eso también nos sirve a nosotros, ¿no? Y después también vemos como que hay un concepto en el que una persona sabia también es quien medita los libros sagrados. Viene a ser como una contemplación del pasado, pero en función del presente, no me quedo en el pasado. Lo alimento con las circunstancias del propio tiempo, de hoy, ¿sí? Y así también voy viendo todas las fases que tuvo esa historia de salvación. Y descubro qué hace eso en mí también. Entonces, miren, es re importante decir que a través de la relectura, esto de guardar en el corazón y el meditar, se mantiene la fe viva. ¿Y yo qué hago? Recuerdo para profundizar. Comprendo el significado profundo de lo vivido y del oído, ¿sí? Y también a través de esto de guardar en el corazón, se discierne y se acepta la voluntad de Dios, ¿sí? Y vamos al último versículo de hoy. Dice, y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.
Bueno, vieron, siempre hay como una atmósfera de alegría en torno a los anuncios de nacimiento. A mí también me venía, ¿no?, a la mente cuando meditaba este versículo, digo, los discípulos de Maús, que cuando volvieron, les ardía el corazón, ¿sí? Bueno, y es como que me vino a la memoria eso, y yo digo, los pastores también volvieron alegres, volvieron alabando, volvieron glorificando a Dios, por todo no solo lo que vieron, sino también lo que oyeron. Y también vemos que escucharon, pero también se hacen testigos de eso, que escucharon y que vivieron. Y también vemos que la experiencia de los pastores es una experiencia misionera, ¿sí? Con admiración por lo ocurrido. Entonces, pensaba, ¿no?, en los rasgos del discipulado en María que podemos ver a partir de este relato. Podemos ver que es necesaria una escucha atenta, ¿sí? Si los pastores no hubieran estado atentos, ¿no?, no hubieran escuchado, no hubieran visto a los ángeles, hubieran estado en la suya, por ejemplo. Y lo mismo María. María también fue quien escuchó a los pastores, porque en uno de los versículos dice eso también. Vemos la disponibilidad, vemos la fidelidad de María, vemos la confianza que tenía en Dios para seguir adelante con algo que para ella no debió ser fácil. Vemos que ella meditó, ¿sí? Tuvo que discernir, tuvo que ser testigo, ser humilde, porque si yo creo que me lo sé todo, en realidad, ¿qué me tienen que venir a decir a mí? ¿No? Pero no, para poder recibir el anuncio hay que ser humilde, y esto lo vemos tanto en los pastores como en María. Vemos que hay que aceptar la voluntad de Dios y comprometer el ser con el plan de Dios, ¿sí? Comprometer el ser entero con este plan de Dios. Y ahora vamos a pasar a la meditación. Y yo pensaba también, ¿no?, cuántas cosas nos pasan que cambian nuestros planes, sobre todo también en este tiempo, ¿no? Cuántos planes se nos habrán cambiado, cuántas cosas no entendemos hoy, cuántos por qué, cuántos para qué, cuántos qué y cuántos cómo no entendemos. Pero sin embargo sí sabemos que todo contribuye para el bien de los, digamos, para el bien, ¿no? Como nos dice Pablo en Romanos. Quizás este puede ser, para algunos puede ser un tiempo de silencio para escuchar a Dios, para estar disponibles, para discernir, para otros un tiempo de acción, ¿no?, según lo que a cada uno Dios le pida. Un tiempo para que no solo nuestra fe despierte, sino que quizás también, si ya tenemos fe, para que crezca. Un tiempo para abrirse al otro, para dar testimonio, un tiempo de esperanza, de confianza, para hacer la voluntad de Dios, un tiempo para asumir un compromiso activo, un tiempo para guardar y meditar en el corazón, como María. Ahora yo les voy a pasar por el chat de un enlace. Bueno, ustedes ahí, si están en la PC, van a hacer clic, y si están en el celular, van a tocarlo con el dedo y se les va a abrir una ventanita, ¿sí?, donde van a aparecer distintos ítems, ¿no? Por ejemplo, escucha atenta, les va a aparecer disponibilidad, y ustedes le tienen que dar un puntaje, ¿sí?, de 1 a 10, en la medida que Dios me diga que tengo que poner acento en eso. Por ejemplo, si tengo que hacer hincapié en la escucha atenta, porque yo soy mucho, por ejemplo, de hablar, bueno, lo llevaré a 10. Si yo digo, por ejemplo, fe en los planes de Dios para mí, digo, y esto, bueno, más o menos le pondré un 4, un 5, ¿sí? Bueno, y vamos a ver en una pantalla, sin saber qué respondió cada uno, vamos a ver en una pantalla las respuestas de todos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están ahí?
No lo veo. Bueno, a ver, les comparto la pantalla. Ya pueden comenzar, ¿eh? ¿Se entendió? Bueno, voy a poner una música mientras tanto. Para que meditemos, para que veamos qué es lo que Dios nos está diciendo hoy. Yo no sé dónde tengo que escribirlos. A ver, cuando, viste que en el chat, si ustedes van a la opción de chat, yo recién escribí, se los vuelvo a escribir abajo. Entran a ese link, a ese enlace que recién les mandé, y les va a aparecer una pantallita. Ahora lo voy a hacer yo también y se los muestro. Les va a aparecer algo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, escucha atenta. Y yo escucha atenta suelo escuchar. Disponibilidad también. Y hay veces aceptar la voluntad de Dios es difícil. O sea, van moviendo estos controles. Y a medida, a veces no tengo mucho tiempo, entonces en esto voy a tener que poner más. Discernir, sí. Bueno, entonces cada uno va haciendo según lo que le parece, que Dios le está pidiendo, va moviendo estos controles. Y al final hace enviar, ¿sí? Pero a mí esto no me apareció cuando hice clic. ¿Y qué les apareció? Me pareció un chat donde todos decían algo. Eso me pareció. En este enlace que dice menti.com. No, si lo podés poner de nuevo, te agradezco muchísimo. Sí, sí, sí. Lo vuelvo a poner. Ahí lo puse de nuevo. Si tocas ahí, se te tiene que abrir una pantallita como la que te mostré. No, no se abre. Se vuelve a aparecer el chat de todos. A ver. A mí tampoco. A mí se me abre, pero bueno. Y si no, hay que ir... Si no, mira, a mí me aparece perfecto, pero no puedo mover el botoncito. Si apoya con el dedo, ¿no lo puede desplazar? ¿Lo podés volver a poner ese menti Sí. no sé cuánto? Porque puede ser con el mouse, Cookie. Pones el mouse y corres. Claro, yo con el mouse lo dejo apretado y lo muevo. Ahí puede ser, ¿ves? Espérate. ¿Sí? ¿Podés poner otra vez el menti ese? Porque no, a mí no me parece, ¿eh? A mí no me parece. Pero ¿Vos que estás por teléfono? En el chat, con el mouse, te apoyás en cualquiera donde está en el chat, donde está la dirección, y cliqueás, y ahí te tiene que aparecer. Ay, justo lo sacaste, mirá, lo iba a cliquear. Lo vuelvo a poner. Ponelo de nuevo, por favor. Sí, sí. A ver ahí. No, me aparece el chat, ¿eh? No hay caso, no. A mí también me aparece el chat. Bueno, hagamos una cosa. La idea es hacer una meditación. Vayamos, en todo caso, los que no lo pueden hacer, vayan mirando en la pantalla, ¿no? Esto de digamos, qué tanto a cada uno le resuena lo que Dios le pide. La escucha atenta, la disponibilidad, la fe en los planes de Dios, ¿sí? Yo ahora voy a poner una música, así nos concentramos.
que la necesitamos a María, que sea nuestra maestra de discipulado, en todo, podemos decir, porque necesitamos que nos enseñe a tener esa escucha atenta, a esa escucha que nos lleva a un compromiso, a ser humilde para poder aceptar y escuchar a Dios, a discernir, a meditar, a tener confianza en los planes y fe en los planes de Dios para nosotros. Y ahora llegó el tiempo de la oración en esta lectura orante. La quiero invitar a Estela que haga la oración. ¿Está por ahí, Estela? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola, Estela. Sí, hola. María, Madre de Dios en pañales. Miro la cruz. Miro, hijo mío, cómo duele tu cuerpo. Miro, hijo mío, esos clavos que traspasaron tus manos. El dolor me envuelve. Las lágrimas se derraman. Miro, hijo mío, el amor del Padre. Miro, hijo mío, tu mirada al cielo. Cómo guardo todas estas cosas en mi pequeño corazón. Miro la cruz, hijo mío. Miro el amor de los amores. Miro y me uno a tu mirada, hijo mío. Miro espinas en mi corazón. Amén. Gracias, Estela. Gracias a ustedes. Me fui. Acá después les vamos a pasar esta plaquita con todos los medios en los que nos pueden contactar. Quienes no estén en el grupo y quieran recibir el material, pueden escribir a este mail e.pastoralbiblica@gmail.com. Y acá, bueno, les dejo la bibliografía. Y para terminar, quería que escuchemos y cantemos todos la canción de María de Nazaret. ¿Les parece? Dale. Si quieren hacer palmas, podemos todos, juntos. A ver. Así terminamos. Sí, dulce muchacha humilde de Palestina, a ti para ser su madre Dios te eligió. Cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, le dijiste tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, le dijiste tu esclava soy. Fue tu materna esperanza, hasta que el pequeñito nació en Belén. Llegaron los pobres y peregrinos a adorarlo y a sonreír. Dios con nosotros Llegaron los pobres y peregrinos para adorarlo y a sonreír. Dios con nosotros Por eso voy a hacerte mi corazón y cantando tu nombre, María de Nazaret, y cantando tu nombre, María de Nazaret. En aquel tallercito de carpintero, Dios aprendió el oficio del buen coser. Y tú yendo de la cocina guardabas dentro del alma que sirvieras para después. Y tú yendo y viniendo de la cocina guardabas cosas dentro del alma que sirvieras para después. Por eso voy a darte mi corazón y cantar
cantando, repetir María de Nazaret. Y cantando, repetir tu nombre, María de Nazaret. Viendo morir a tu hijo en el Calvario, hiciste nuestra madre junto a la cruz. Y quedaste esperando porque sabías que volvería resucitado de entre los muertos tu buen Jesús. Y quedaste esperando porque sabías que habías resucitado entre los muertos tu buen Jesús. Voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Ahora que en cuerpo y alma estás en el cielo, tu plegaria junto al Señor, y que vas caminando con el que surge, con el que llora, con el que sueña, con la justicia, con el amor, y que vas caminando con el que surge, con el que llora, con el que sueña, con la justicia, con el amor. Por eso mi corazón. Ahora vamos todos, y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Bueno, ¡viva María! ¡Viva! María. Bueno, ahora los veo porque tenía la pantalla llena de cosas y no las veía. ¡Qué lindo! Un montón de muy pantallas bien, abiertas. Graciela, muy bien, Graciela, muy lindo, muy lindo. Muy bonito. Al final pude entrar, ¿eh? Ah, Pude ¿pudo? entrar. Bien, Sí, buenísimo. pude. Buenísimo. Bueno, si alguien no pudo entrar, después nos escribe y lo practicamos. Lo hacemos aparte. Mira, te quería decir, Graciela, fue muy, muy rico. Daría para hacerlo otra vez exactamente lo mismo. Sí, lo podemos hacer. Era mucha información, muy linda. Todos conocemos, obviamente todos conocemos este pasaje de Lucas, pero realmente tu información fue fantástica, me encantó. Muy buena, muy buena. Sí, por eso les digo que escriban, que les mandamos el PowerPoint y lo pueden leer después más tranquilo o otra vez lo volvemos a hacer. Eso sí, se puede hacer. Perdón, ¿puedo darte el mail que no lo puedo anotar? Vuelvo a la pantalla. Sí, por favor. Sí, la comparto y volvemos. Saquen una foto con el celular y lo tienen todo. Nena, yo estoy usando el celular, ¿cómo querés que saque la foto? Ahí. Yo tengo el celular, ¿cómo querés que saque la foto? Mirá, no se puede. Haciendo el celular imposible. Sale, Sí, hacemos la captura de pantalla, nena. Bueno, hacela, yo ya lo hice. O si alguna de ustedes lo hace y se conocen, después se lo mandan también. Se lo mandan, Ya lo copié, gracias. Ya lo copié, gracias. Así que bueno, si quieren sí, lo podemos hacer, o tomamos algún digamos, algún conjunto de versículos más chiquitito, y no hablo yo, capaz lo hablan ustedes, lo complemento con algo, eso lo podemos armar, lo arreglan con Ana María. Muy bien. ¿Sí? Ya te conocen, Graciela. Sí. Nosotros ya es la segunda vez que yo veo, la segunda vez que te veo. Sí, claro. El domingo te vi en la de Pompeya. Sí. Graciela, sí, me encantó estar con ustedes decir, en la de Pompeya también. Sí, después le vas a decían decir, a eso. Graciela, uy, ¿por qué las conocí?
No, al revés, al revés, al revés, al revés. No, mirá que somos bravas, ¿eh? No nos hagamos malicia, a favor, no. No. Somos buenos. Esperen, ¿saben qué quiero hacer? Sacarles una foto a todos. ¿Les parece que nos ponemos todos lindos? Alicia, ponete. Bueno, voy a la primera pantallita. Ahí saco una fotito. A ver, esperen. Bueno, sácanos. Ahí tengo dos Claudia pantallas. Berretiaga, ya te mandé todos los contactos. Hay una pantalla. Bueno, gracias, Esperen, no se vayan Gracias. porque tengo dos pantallas. Acá les saco Claudia, foto. tenés que... Claudia, Ahí tenés que mejorar la... Se te ve nada más que listo, los ya anteojos. estamos. Ahora, Ahí está se te ve entera, bien. sí. Ahí estás Ahora entera. sí. Sí. ahora Ahí está. estoy entera, no sé lo que hago celular. Y ahora claro. sí. Bueno, les decimos entonces que esta semana tuvimos un adelanto que fue agregarnos a Instagram. Ya estamos con todo ahora. Las voy a buscar y las voy a seguir. Sí. Vieron Y lo bueno. que hace la pandemia. Vamos a salir todas internautas. Sí. Claro, sí. Todo de golpe aprendí. Y otra cosa, la semana que viene los esperamos, ¿no? ¿Van a estar? Sí, por supuesto, sí, Bueno, sí. el tema es aceptar y acompañar. También muy vigente en este tiempo. Así que bueno, el equipo está preparando también esa charla, así que bueno, venimos con todo también. Bueno, Claro, gracias por Bueno, todo. les agradezco a todos. Un Gracias. aplauso, chicas. Gracias. Ustedes. Gracias. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Muy gentil. Mañana. Linda la Gracias. charla. Conmigo van al Gracias. desayuno Se aprendió mañana. bastante. Juanita, Gracias. Chao, chao. Chao. mañana. Chao. Muy lindo, Graciela, todo, gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Muy lindo compartir, Graciela, gracias. Gracias. La oración de Gracias. Estela también. Un gustazo. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el Hasta el miércoles. Nos vemos el Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. miércoles. Buena semana. Gracias, igualmente. Creo que hay muchas caras conocidas, así que vamos viéndonos más seguido. Sí, qué lindo, formar comunidad. Así es. Bueno, Qué buena lindo. semana. Gracias. Igualmente, cariños. El miércoles, bendiciones. Gracias. Hasta el miércoles. Un beso, felicitaciones, hermoso encuentro. Gracias, gracias. Gracias también. Yo soy nueva y muy linda la charla. Me gustó bastante y aprendí mucho. Recién Bueno. estoy escuchando, ya va la segunda vez que escucho. Bueno, la Me gustó esperamos el bastante. miércoles que viene, entonces. Bienvenida, Bueno, gracias. Hilda. Hasta el Bienvenida, miércoles sí. que viene. Gracias. Hasta luego. Gracias, qué lindo. luego. Bueno, finalizo entonces. Sí. Nos vemos. Chau, Chao, chao.